En su historia, el fútbol colombiano ha exportado infinitamente goleadores a cada rincón del mundo. En Portugal, Falcao García mostró su prolífico instinto de tigre, igual que hiciera Jackson Martínez con el mismo Porto, o lo propio que mostró el hijo de Radamel con el Atlético de Madrid en España. Mismo caso fue el de Juan Pablo Ángel con el Aston Villa en Inglaterra, o Duván Zapata durante su etapa en la Atalanta de Italia. Pero de todos los nombres e ilustres delanteros colombianos, ninguno de ellos puede jactarse de ser el máximo goleador de la historia de un equipo en Europa. Todos engrosan esas listas de top de artilleros, pero del segundo lugar en adelante. Todos salvo uno: John Córdoba, el mejor delantero colombiano de la actualidad en Europa. Repasamos su historia aquí en Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Aún recuerdo como si fuera ayer aquella selección Colombia sub-20 de 2013 que se coronó campeona del sudamericano en Argentina. El equipo del Pizzi Restrepo, comandado por un estelar Juan Fernando Quintero, consiguió la clasificación al mundial de la categoría, ganando el certamen y dejando para la historia un memorable 6-0 a Bolivia, en el que un muy joven Miguel Ángel Borja se apuntó un hat-trick. En aquel partido, John Córdoba marcó un doblete, pero no celebró mucho sus goles, porque a pesar de anotar por duplicado, había fallado varias ocasiones claras de gol, algo que sellaría un estilo a futuro, un delantero capaz de lo mejor y de lo peor. Por entonces, Córdoba militaba en el Jaguares de Chiapas de México, club al que llegó tras ser fichado desde el Envigado, donde debutó. Su nombre y especialmente su apellido ya eran conocidos en el medio nacional, siendo el hijo de también exjugador Manuel Acisclo Córdoba, apodado el Triciclo, lo que en un principio de su carrera propició que a John también le dijeran de la misma manera, también adoptara ese sobrenombre, algo que luego eventualmente se abandonaría. A día de hoy nadie le dice el triciclo. En aquel sudamericano, John anotaría 2 goles más para quedarse con 4 y ser el segundo máximo artillero de la selección Colombia, solo por detrás de un estratosférico Quintero, quien seguiría siendo el capitán para el mundial disputado en Turquía. John también acudiría convocado, siendo el delantero titular del equipo y marcando 2 goles que servirían para la clasificación a octavos de final, donde Corea del Sur acabó por penaltis con el sueño colombiano en un certamen ganado por la Francia de Paul Pogba. No obstante, el roce le sirvió a John para seguirse puliendo, lo que propició que apenas meses más tarde viera su gran salto al fútbol europeo de la mano del Español de Barcelona. El conjunto perico lo fichó a préstamo con una opción de compra de 3,5 millones de euros. Y en noviembre ya veían cómo Córdoba marcaba su primer gol ante la Real Sociedad. No obstante, su rendimiento no terminó siendo el esperado en aquella temporada 2013-2014, firmando apenas 4 goles en 33 partidos, lo que provocó que los catalanes no ejercieran la opción de compra que tenían sobre él. Sin embargo, lo mostrado allí, en México y en la selección sub-20, sí que valió para que el Granada invirtiera casi 2 millones de euros en su incorporación en verano de 2014, club en el que mejoró su promedio goleador, apuntándose 5 goles en 28 partidos, y desde el que dio el salto al fútbol que sería el de su gran explosión, el de Alemania. En la Bundesliga, Córdoba se las arregló para meter más de 50 goles, 57 siendo precisos, y movió mucho dinero en traspasos, como los 6.5 millones que pagó el Mainz por él en 2016, equipo donde también jugó el Quinsoto, los 17 millones de euros del Colonia para llevárselo un año más tarde, o los 15 más que ofreció el Hertha Berlín cuando lo fichó en verano de 2020. Hertha Berlín, donde ya había brillado uno de los nuestros, Adrián Ramos, Adriancho. ¿Cómo es que le dicen, doctor Marín? Adriancho. Y pegan gritos. ¡Ay! ¿Cómo le pegaste, mi negro? En 2021 y tras 5 años en Alemania, el Hertha Berlín recibió un ofertón de 20 millones de euros desde Rusia,
del Krasnodar para ficharle, y a sus 28 años puso rumbo a la Premier League de aquel país. Todo con una particularidad: no había debutado aún con la selección Colombia de mayores a sus 28 años. De hecho, justamente en 2021 y durante una convocatoria por las eliminatorias, Córdoba publicó un polémico mensaje en Twitter al no ser llamado por Reinaldo Rueda, situación que aclaró en Win Sports días más tarde. Yo no he faltado el respeto a nadie, no he dicho una mala palabra, no he puesto nada, o sea, yo puse un tuit caliente y ya está. En ningún momento le falta el respeto ni a mis compañeros ni al entrenador. ¿Qué pasa? Que debo respetar las decisiones que él tome. Obvio, yo sé que es difícil, para todo entrenador es difícil elegir una convocatoria, tanto como en un club como en una selección. Tenía ganas de estar en la selección, yo amo mi selección, quiero estar en mi selección, trabajo día a día para ir a la selección. En Rusia, el chocuano no varió su manera de jugar. Abogado enteramente a un físico privilegiado, John siguió afianzándose como un gran 9 de área. En su primera temporada marcó 20 goles, en su segundo año subió a 21, para el tercero se apuntó 18 y en el cuarto firmó 13. Menos, aunque muy importantes, quizá los que más, fueron válidos para ganar el primer título de liga del club en sus menos de 20 años de historia. Todo tras vencer 3-0 al Dinamo de Moscú con gol de, ¿quién sino?, John Córdoba. Para entonces, John ya era un asiduo en las convocatorias de Néstor Lorenzo con la selección Colombia, situación que empezó a cambiar en 2023 cuando el argentino le convocara por primera vez a sus 30 años. A la Copa América de Estados Unidos 2024, por ejemplo, llegó como titular indiscutido y así se ha mantenido durante gran parte de las eliminatorias. Y a este punto del video quería llegar para abrir la pregunta: ¿es John Córdoba el mejor delantero colombiano de la actualidad? Lo cierto es que los datos le avalan e incluso hace poco rompió un récord histórico. Como mencionamos al inicio, John Córdoba subió al ranking como el máximo goleador histórico del Krasnodar. Unos datos que se pueden leer en esta imagen. Que te sentiste como el de la vivienda, ¿no? En aquel comercial. La alineación del equipo de Arabia en la voz del poeta del fútbol. No, dígalo usted, colega. Dígalo usted, compañero, usted es el poeta. Dígalo usted, colega. Dígalo usted. Dígalo usted, dígalo usted. Ya en serio, John acumula 69 goles en el Krasnodar, superando los 68 de Smolov, y es el máximo artillero del club fundado en 2008. Y de hecho, esta temporada comandan la liga en primer lugar, por lo que podría caer un bicampeonato. Eso sí, con la selección, el bueno de John no termina de convencer, siendo incluso objeto de burlas en algunos partidos de las eliminatorias por algún que otro fallo de un gol cantado. Además, los 4 goles de Luis Suárez en el último partido de las eliminatorias ante Venezuela parecían terminar de condenar al chocuano, que aún así supo sacudirse metiendo un golazo en ese mismo partido. Néstor Lorenzo tendrá entonces la difícil tarea de elegir a su delantero titular para cuando debute en la Copa del Mundo de 2026, siendo John uno de los principales candidatos y el único colombiano capaz de ser máximo goleador de un equipo en la historia del fútbol europeo. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios y también sobre qué otros colombianos en Europa te gustaría que habláramos. Aquí en Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia. Archivo Eurolombia.